Un guardabosques descubre un cactus gigantesco que sostiene una casa en medio del desierto, y dentro los restos de un científico desaparecido hace 18 años. Lo que encuentran después cambia todo. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like y comenta desde qué país nos ves. El sol del valle de Red Mesa caía con una intensidad que parecía atravesar incluso el sombrero de ala ancha del guardabosques Cole Maddox. El aire vibraba sobre la arena como si toda la tierra estuviera ardiendo desde dentro. Era su primer día patrullando esta zona remota, un lugar que en los informes oficiales aparecía descrito como tranquilo, poco transitado y sin incidentes relevantes en los últimos 10 años. Para Cole, después de meses de rutinas repetitivas en zonas turísticas, aquella asignación sonaba casi como unas vacaciones obligadas, pero mientras avanzaba sintió algo extraño. Un silencio demasiado puro, demasiado perfecto, que no se parecía a los bosques o montañas que conocía. Aquí no había sombra, no había refugio, no había movimiento. Solo un desierto árido que parecía interminable. Aún así, Cole estaba decidido a cumplir su trabajo con disciplina. Revisó su mapa, ajustó el cinturón con su radio y arma reglamentaria y comenzó a caminar entre las dunas. Llevaba apenas 2 horas cuando lo vio. Al principio pensó que era un espejismo, una ilusión creada por el calor. Una silueta imprecisa, alta, contorneada, que se levantaba solitaria en la distancia. Se detuvo, entrecerró los ojos y observó mejor. Aquello no era una roca ni una torre de vigilancia vieja. Era algo más irregular, algo que no encajaba con nada de lo que había visto en esta región. Decidió acercarse con cautela. Avanzó paso a paso, hundiendo las botas en la arena cada pocos metros. Conforme la figura se hacía más clara, Cole sintió cómo su respiración cambiaba. La sombra alargada tomaba forma, un gigantesco saguarón, como los que había visto cientos de veces en Arizona, pero este era distinto, mucho más alto, mucho más grueso. Sus brazos eran tan enormes que parecían troncos de árboles centenarios. Las proporciones eran imposibles, casi grotescas. Y sin embargo, eso no era lo más impactante. En medio de los brazos del cactus, como si la planta lo hubiese levantado deliberadamente, había un pequeño casa de madera. Una cabaña vieja, con pintura verde descascarada, ventanas rotas y un porche que parecía a punto de caerse. El cactus sostenía la estructura como si fuera un pedestal vivo. Los brazos la envolvían parcialmente, creando la impresión de que el cactus la había adoptado, o quizá absorbido, a lo largo de los años. Cole se detuvo a unos 5 metros. Su mente tardó varios segundos en procesar lo que veía. Ningún informe, ninguna leyenda local, ningún rumor hacía referencia a algo parecido. Ni siquiera los fantasiosos cuentos de camioneros mencionaban una aberración botánica como esa. Trató de encontrar un ángulo lógico, una broma elaborada, un viejo proyecto artístico abandonado, una casa que por alguna razón había quedado atrapada entre las ramas del cactus mientras éste crecía de manera anormal. Pero nada de eso tenía sentido. No había huellas recientes, ni marcas de vehículos, ni señales de trabajo humano reciente. El viento había borrado todo rastro. Se acercó aún más, rodeando la base del saguarón. La corteza verdosa era sólida, gruesa, pero con un patrón irregular, como si hubiera recibido algún tipo de tratamiento o hubiera mutado naturalmente. A simple vista era evidente que este cactus había crecido con la cabaña como parte de su estructura.
La madera del piso del porche estaba parcialmente fusionada con los brazos del zaguarón, como si las fibras del cactus y la madera hubieran terminado entrelazándose con el paso de los años. Cole extendió la mano y tocó la superficie. Estaba tibia, viva, palpitante bajo la piel vegetal. Retrocedió un paso, sintiendo un escalofrío. Aquello ya no podía considerarse un fenómeno común. «Base, aquí, Maddox», dijo acercando la radio a su boca. «Necesito que escuchen esto con atención». Soltó un breve informe, describiendo la ubicación y la apariencia general del hallazgo sin entrar en detalles especulativos. Tras unos segundos de silencio, la voz de la central respondió con una mezcla de confusión y profesionalismo forzado. Le pidieron repetir la descripción. Cole lo hizo, y esta vez la línea permaneció muda durante varios segundos más largos de lo normal. «Recibido, Maddox», respondió finalmente la operadora. «Mantenga distancia y espere instrucciones. Vamos a enviar un equipo a verificar». Cole bajó la radio, sin apartar la vista de la monstruosa estructura. El viento movió una de las persianas rotas de la cabaña, produciendo un golpe suave, repetitivo. Ese sonido, en medio del silencio absoluto del desierto, generó una atmósfera inquietante, casi sobrenatural. Parecía que la casa respiraba, que el cactus la mantenía en equilibrio como un guardián. Decidió analizar el área a pie mientras llegaba el equipo. Dio una vuelta completa alrededor del zaguarón, tomando notas mentales. No había pisadas humanas recientes. La vegetación alrededor era escasa, pero no muerta. No se apreciaban tuberías, cables, ni señales de intervención. Solo arena, calor y aquel ser híbrido entre planta y estructura. La cabaña, pese a su estado deteriorado, estaba sorprendentemente firme. Las paredes no habían colapsado pese a la posición elevada. El porche, aunque inclinado, resistía. Había una chimenea oxidada en el techo, lo cual sugería que años atrás, muchos años atrás, alguien vivió allí. Pero, ¿cómo terminó esa casa en lo alto de un cactus? O peor aún, había sido construida allí deliberadamente. Cuanto más observaba la escena, más preguntas surgían, todas más preocupantes que las anteriores. Cole dio un paso hacia atrás y respiró hondo. La sensación era clara. Acababa de tropezar con algo muy grande, algo que nadie esperaba encontrar en ese desierto olvidado. Y mientras esperaba la llegada del equipo, sintió por primera vez una pequeña punzada de inquietud. No sabía por qué, pero la presencia del cactus le resultaba vigilante, como si aquel gigante vegetal supiera perfectamente que había sido descubierto. Cuando el sonido lejano de motores empezó a escucharse, Cole se obligó a mantener la compostura. No tenía idea de que su simple patrulla de rutina estaba a punto de convertirlo en el centro de un misterio que cambiaría por completo la percepción del lugar y marcaría el inicio de una investigación que el gobierno querría mantener lejos de cualquier mirada pública. Pero por ahora solo sabía una cosa. Nada de lo que había imaginado para su primer día en Red Mesa se parecía en absoluto a esto. Los vehículos negros aparecieron como puntos brillantes en el horizonte antes de convertirse en siluetas definidas que atravesaban el desierto levantando columnas de polvo. Cole Maddox se mantuvo firme, de pie junto a su patrulla, mientras observaba cómo los SUV se acercaban con rapidez. Cuando finalmente se detuvieron, las puertas se abrieron casi al mismo tiempo, y de ellos descendieron científicos, técnicos, federales y 2 militares armados. Nadie dijo una palabra al principio.
Todos miraban fijamente la gigantesca estructura verde que sobresalía del paisaje, como si sus cerebros necesitaran unos segundos extra para aceptar lo que veían sus ojos. La doctora Elena Ramírez, liderando al equipo científico, fue la primera en avanzar. Era una mujer de rostro serio, gafas oscuras y una expresión que dejaba claro que aquello no era una excursión cualquiera. Se detuvo a pocos metros del zaguarón monstruoso y exhaló de manera audible. «Esto no», susurró. «Esto no puede ser real», pero lo era, y todos lo sentían. Cole se acercó con profesionalismo, explicando lo que había visto desde su llegada, su primer análisis de la zona y la forma en que la cabaña parecía estar integrada al cactus. Ramírez lo escuchó con atención, anotando cada detalle, mientras el resto del equipo comenzaba a rodear la base del zaguarón tomando fotografías, muestras del suelo y mediciones preliminares. Los militares establecieron un perímetro inmediato, armados y atentos, como si esperaran que el cactus pudiera moverse. Los federales comenzaron a redactar informes y a comunicarse con oficinas que no mencionarían por nombre. La tensión en el aire crecía con cada minuto. Ramírez levantó la vista hacia la cabaña sostenida en lo alto y frunció el ceño. «Monten andamios», ordenó con voz firme. «Necesitamos acceder a la estructura lo antes posible». 3 técnicos trajeron piezas metálicas y comenzaron a ensamblarlas con rapidez. Cole observó el proceso con creciente inquietud. El viento soplaba entre las grietas de la casa elevada, produciendo un sonido hueco y casi lastimero. Era un sonido que no le gustaba. No era simplemente una casa vieja, era una casa que no quería ser tocada. Aún así, cuando los andamios quedaron asegurados, la doctora Ramírez subió acompañada de 2 técnicos y un federal. Cole, aunque no formaba oficialmente parte del equipo científico, recibió permiso para subir también como testigo del hallazgo. Sus botas resonaron sobre los tubos metálicos mientras ascendía, y cuando llegó al nivel de la cabaña, vio de cerca algo que desde abajo no podía apreciarse. Las paredes de madera estaban parcialmente fusionadas con el cactus. No solo lo sostenía, el cactus había crecido hacia adentro, envolviendo partes de la estructura como si la hubiera absorbido. Ramírez tocó la madera con cuidado. «Es biológicamente imposible», murmuró, «pero aquí está». El federal que los acompañaba empujó suavemente la puerta. La bisagra chirrió con un quejido doloroso, y un fuerte olor a polvo viejo y encierro salió de golpe. Cole sintió que se le tensaba la mandíbula. El interior estaba oscuro, pero entraba suficiente luz por una ventana rota para revelar una mesa cubierta de papeles, instrumentos corroídos por el tiempo, un par de estanterías y una silla volcada. La doctora avanzó primero, encendiendo una linterna. El haz de luz recorrió el suelo y se detuvo de repente. A los pocos centímetros de la mesa había un cuerpo, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Un esqueleto humano vestido con una bata blanca desgastada y amarillenta. Cerca del cráneo había unas gafas rotas. Los huesos estaban secos, sin rastro de violencia evidente. Solo quietud, silencio. Años de olvido comprimidos en una escena que parecía petrificada en el tiempo. Uno de los técnicos se llevó la mano a la boca conteniendo el impulso de vomitar. «Dios mío», murmuró otro. Ramírez se arrodilló con cuidado, sin tocar nada todavía. Observó los restos, los bolsillos de la bata, las marcas en el suelo, todo con la concentración fría de una experta. «Necesito identificación cuanto antes», ordenó. Un técnico tomó una muestra dental, otro fotografió el cráneo desde varios ángulos y un tercero abrió un viejo maletín sobre la mesa.
Dentro encontraron cuadernos de notas, casi ilegibles, con tinta corrida y páginas endurecidas por el tiempo. Pero entre ellos había un documento más sorprendente, una credencial laminada, quebrada por los años, con un nombre aún visible. La doctora Ramírez se incorporó lentamente, con el rostro más pálido que antes. «No puede ser», susurró. Cole notó el temblor en su voz. «¿Quién es?», preguntó. Ramírez inhaló, intentando recuperar la compostura. «Dr. Lawrence H. Greeley», respondió. «Desaparecido hace 18 años, biólogo, químico, conocido por sus experimentos controvertidos». Los técnicos se miraron entre sí con una mezcla de shock y miedo. Cole sintió un escalofrío subirle por la espalda. Recordaba el nombre vagamente, de algún viejo artículo que mencionaba su desaparición. Se decía que un incendio había destruido su laboratorio y que nunca encontraron su cuerpo. Ramírez negó con la cabeza. Ese incendio fue solo una historia para el público. Su investigación estaba bajo clasificación federal. Nadie debía saber en qué trabajaba realmente. Cole miró a su alrededor. La cabaña, los instrumentos oxidados, el cactus gigantesco que sostenía todo. Poco a poco, una verdad inquietante comenzó a formarse en su mente. «¿Está diciendo que... esto?», preguntó mirando la planta. «¿Es producto de él?». Ramírez apretó los labios. «Todavía no puedo afirmarlo al 100%, dijo con un tono que indicaba que sí lo creía. «Pero es altamente probable». Se dio media vuelta hacia los técnicos. «Este lugar queda restringido de inmediato. Nadie entra, nadie sale sin autorización federal. Y nadie habla de esto». Cole sintió que la tensión aumentaba en la habitación, mezclada con un misterio espeso que parecía llenar el aire. Habían encontrado un cadáver, un científico desaparecido y una estructura viva imposible de explicar. Y eso era solo el comienzo. Mientras el equipo comenzaba a movilizarse, Cole miró por la ventana hacia el desierto. El cactus se mantenía inmóvil, majestuoso, enorme, pero había algo en su presencia que le provocaba un nudo en el pecho, como si aquello estuviera observándolos, como si supiera lo que habían encontrado, y como si guardara secretos mucho más profundos que un simple cadáver olvidado. La identificación del cuerpo del Dr. Lawrence H. Greeley cambió por completo el ambiente en el campamento improvisado alrededor del cactus gigante. Lo que antes era simple curiosidad científica, ahora se transformaba en una operación de alto nivel, con vigilancia armada y protocolos de seguridad estrictos. El nombre de Greeley pesaba en el aire como un eco del pasado. Uno que muchos de los presentes preferirían no haber escuchado jamás. Incluso los federales parecían tensos cada vez que la doctora Ramírez mencionaba sus experimentos. Durante la tarde, mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte, los técnicos llevaron los cuadernos encontrados en la cabaña a una carpa protegida. Eran varios, de distintos tamaños y estados de deterioro. Las páginas estaban llenas de fórmulas, notas cortas y bocetos extraños que Cole no pudo descifrar. En algunos dibujos se veían estructuras vegetales fusionadas con elementos mecánicos. En otros, diagramas que parecían representar ciclos de crecimiento acelerado. También había esquemas de cactus, plantas desérticas y células híbridas. La escritura era nerviosa, a veces torcida, como si Greeley hubiera redactado sus notas con prisa o bajo presión. La doctora Ramírez hojeó uno de los cuadernos con guantes puestos y frunció el ceño. «Siempre supe que sus ideas eran peligrosas», dijo en voz baja. «Pero esto es algo totalmente distinto a lo que se conocía». Cole, que permanecía cerca como observador autorizado, cruzó los brazos.
¿Qué tipo de investigaciones hacía exactamente ese hombre?, preguntó. Ramírez inhaló profundamente antes de responder. Greeley era brillante, demasiado brillante para su propio bien. Creía que era posible manipular la biología de las plantas a niveles que nadie más había considerado. Hablaba de acelerar procesos evolutivos, de crear especies híbridas capaces de adaptarse instantáneamente a su entorno. Su teoría era que las plantas podían convertirse en estructuras vivas autosuficientes, capaces de fusionarse con elementos externos, incluso con materiales que no fueran orgánicos. Hizo una pausa. La comunidad científica lo llamó lunático. El gobierno lo llamó recurso potencial. Cole comprendió entonces la magnitud del problema. Greeley no había sido solo un científico rebelde. Había sido una pieza en un proyecto clasificado que ahora reaparecía de la forma más perturbadora posible. En una mesa cercana, un técnico trabajaba en la digitalización de las páginas menos dañadas. Otra investigadora analizaba muestras del cactus obtenidas desde la base. Sus informes preliminares ya eran inquietantes. Las células del saguarón mutado no se parecían a las de un cactus normal. Tenían patrones de crecimiento irregulares, densidad celular alterada e incluso señales de una reorganización interna que no podía explicarse con procesos naturales. Y lo más alarmante era que la planta parecía seguir creciendo, aunque de forma casi imperceptible. «Esto no es simplemente un cactus gigante», dijo uno de los biólogos mientras revisaba los datos. «Es una entidad modificada, una forma de vida diseñada». Ramírez lo interrumpió con un gesto seco. «No hagamos conclusiones precipitadas». Pero Cole notó que incluso ella evitaba mirar demasiado tiempo la enorme silueta verde que dominaba el campamento. A medida que avanzaba la tarde, los equipos se turnaban para subir nuevamente a la cabaña. Querían entender cómo había vivido Greeley allí, cuánto tiempo permaneció en ese lugar y qué lo llevó finalmente a la muerte. En un rincón bajo una mesa encontraron latas vacías de comida, botellas antiguas de agua y algo que llamó la atención de todos: una grabadora portátil cubierta de polvo. El técnico encargado la tomó con cuidado y la colocó sobre una mesa en la carpa principal. Tras unos minutos de trabajo, logró extraer una cinta dañada del interior. Nadie sabía si era posible recuperar algo, pero el simple hecho de que existiera sugirió que Greeley había intentado dejar un registro más personal que sus notas técnicas. La doctora Ramírez continuó revisando documentos cuando de pronto encontró un cuaderno distinto. No tenía fórmulas ni esquemas, sino textos largos, escritos con letra más ordenada. Era casi un diario. Comenzó a leer en silencio, y mientras lo hacía, su expresión cambió de preocupación a algo que se parecía al miedo. «Maddox», llamó sin levantar la vista, «tienes que escuchar esto». Cole se acercó. Ramírez leyó un fragmento en voz alta. «Día 214 del experimento. La planta responde más rápido de lo previsto, detecta mi presencia, se orienta hacia la cabaña por sí sola. No sé si es una reacción biológica compleja o si haber alterado el tejido de crecimiento la llevó a un estado que no controlo por completo. Ya no sé si la estoy estudiando o si ella me está estudiando a mí». La doctora continuó leyendo. Día 223. El cactus ha empezado a elevar la estructura. No sé si lo hace para abrazarla, protegerla o integrarla. Intenté abandonar la cabaña 2 veces, pero cada vez que bajo siento que la planta se inclina como si quisiera que vuelva. Estoy perdiendo el sueño y el calor no ayuda. Cole tragó saliva. «¿Está diciendo que...?» empezó a preguntar. Ramírez alzó una mano.
Escucha el último párrafo transcribible. Día 230. No creo que pueda irme. No quiero admitirlo, pero siento que la planta me vigila. Crece de forma estratégica, no aleatoria. Cada día parece entender mejor la estructura que la rodea. No sé si sobreviviré a este descubrimiento. El diario terminaba abruptamente allí. No había más páginas legibles. No había despedida. Solo un silencio terrible flotando entre líneas. En el campamento reinó un mutismo pesado durante un largo minuto. Ni los federales ni los técnicos se atrevieron a hablar. Todos comprendían lo que aquel diario implicaba. Greeley no solo había creado algo imposible, había quedado atrapado en ello. Cole miró hacia la cabaña una vez más. El viento movía los restos de una cortina vieja, produciendo un sonido suave que le erizó la piel. ¿Cree que la planta pudo haberlo retenido?, preguntó finalmente. Ramírez no respondió de inmediato. Se ajustó los lentes y exhaló despacio. «No puedo afirmar nada sin evidencia», dijo con voz controlada. «Lo único que sabemos es que este cactus mutó de una manera imposible, que incorporó la cabaña en su estructura y que el Dr. Greeley murió aquí solo, rodeado por algo que él mismo creó y que no pudo explicar». Miró nuevamente el enorme zaguarón, su sombra extendiéndose sobre la arena como una figura inmóvil, inmutable, pero inquietantemente presente. «Este lugar», añadió, «es mucho más peligroso de lo que parece». Cole sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era un hombre supersticioso, pero algo dentro de él le decía que la historia de Greeley no había terminado. Había demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiados indicios de algo que escapaba a la lógica. Y sobre todo, la inquietante sensación de que, al caer la noche, el desierto entero empezaría a susurrar lo que la cabaña y el cactus todavía guardaban celosamente en silencio. La noche cayó sobre Red Mesa como una manta pesada, sofocante, cargada de silencio. Las luces del campamento iluminaban círculos imperfectos sobre la arena, mientras figuras humanas se movían entre carpas, estaciones portátiles y equipos científicos. Pero a pesar de toda la actividad, había algo inquietante. Todos evitaban mirar directamente el cactus. Incluso los que trabajaban a pocos metros de la base mantenían la vista baja, como si aquel gigante pudiera notar su atención. Cole Maddox terminaba una ronda perimetral cuando escuchó voces tensas en la carpa principal. Reconoció las voces de federales y de la doctora Ramírez. Algo no estaba bien. Se acercó, levantó la lona y vio a un grupo reunido alrededor de una mesa. En el centro, fotografías impresas del interior de la cabaña, los restos del Dr. Greeley y los fragmentos de sus últimos escritos. Había documentos nuevos también, carpetas marcadas con sellos rojos que indicaban clasificado, nivel 4 y acceso restringido. Un agente federal alto y de traje oscuro golpeaba la carpeta con el dedo. «Esto jamás debió resurgir», dijo con fastidio contenido. «El experimento Greeley estaba cerrado, oficialmente destruido. Y ahora tenemos un monstruo vegetal que no debería existir y un cadáver que aparece 18 años después». La doctora Ramírez lo miró con frialdad. «Lo que tenemos es un descubrimiento biológico sin precedentes. Necesitamos estudiarlo a fondo antes de decidir qué hacer con él». El agente negó con la cabeza. «No, doctora, no entiende la gravedad. Si esto sale a la luz, habrá comités del Senado, filtraciones, teorías conspirativas, pánico público. Lo último que necesitamos es que la gente imagine plantas mutantes creciendo bajo sus casas». Cole se aclaró la garganta para anunciar su presencia. Todos se volvieron hacia él. «¿Algo que deba saber?», preguntó con voz firme.
El agente federal se cruzó de brazos. Maddox, a partir de este momento, este sitio queda bajo supervisión directa del gobierno federal. Su rol será estrictamente de apoyo. No hablará con nadie fuera de esta operación. No mencionará nada de lo que vio hoy. ¿Está claro? Cole no respondió enseguida. Durante años había respetado procedimientos y órdenes, pero aquello no se trataba de un caso normal. Habían encontrado el cadáver de un científico desaparecido, un cactus mutado capaz de crecer alrededor de una estructura, y notas que sugerían comportamientos que ninguna planta debería mostrar. No era solo un fenómeno extraño, era una advertencia silenciosa del pasado. La doctora Ramírez intervino. Agente Turner, necesitamos todos los ojos posibles. Maddox ha sido útil hasta ahora. Además, fue él quien lo encontró. Turner la miró con desdén, pero finalmente cedió. Muy bien, pero él también firma el acuerdo de confidencialidad. Sacó un documento grueso y lo dejó frente a Cole. Aún antes de abrirlo, Cole supo que ese papel significaba que lo que ocurriera aquí quedaría enterrado para siempre, y que él, de algún modo, sería guardián involuntario de ese secreto. Tomó el bolígrafo y firmó. Mientras los federales discutían los protocolos de seguridad, el equipo científico regresó del análisis preliminar del cactus. Sus rostros confirmaban que las noticias no eran buenas. Uno de ellos, un biólogo joven con acento del sur, tomó la palabra. El cactus está cambiando. Cole sintió un impacto en el estómago. ¿Cambiando cómo? El científico se pasó la mano por el cuello antes de responder. Las células en la base muestran actividad reciente, crecimiento activo. No lento como en un cactus normal. Es un ritmo anómalo. Es como si la planta supiera que la estamos observando. Un silencio espeso cayó sobre la carpa. La doctora Ramírez retomó el control. Necesito que traigan todas las muestras al laboratorio móvil y quiero más análisis de las zonas donde la madera se fusiona con el tejido vegetal. Turner golpeó la mesa. El análisis debe limitarse. No vamos a despertar algo que no entendemos. Es demasiado tarde para eso, respondió Ramírez sin levantar la voz. Cole observó a través de la lona hacia la silueta del cactus. A esa hora, la luna lo convertía en un gigante oscuro, inmóvil, pero inquietantemente presente. Algo en él parecía vigilar cada movimiento del campamento. Poco después, 2 técnicos descendieron de la cabaña con una caja metálica. Dentro había más notas de Greeley, algunas casi ilegibles. Ramírez las extendió sobre la mesa bajo una luz blanca. Cole se acercó para leer. Día 219. La planta entiende dónde estoy. Día 227. Me está integrando a su sistema. Día 229. Si alguien encuentra esto, que sepan que no pude detenerla. Cole sintió que el aire le faltaba por un momento. ¿Integrándolo?, preguntó en voz baja. Ramírez cerró los ojos. Greeley no era un hombre emocional. Si escribió eso, lo hizo convencido de que algo estaba sucediendo a nivel biológico, no metafórico. Quizás él mismo alteró sus percepciones por el aislamiento. O quizás no terminó la frase. Turner se inclinó sobre la mesa. Diga lo que quiera decir, doctora. Ella respiró hondo. Quizás la planta desarrolló algún tipo de respuesta adaptativa extrema, algo que interpretó su presencia como parte del entorno o de sí misma. El agente golpeó la mesa con frustración. No voy a permitir especulaciones sin evidencia. Todo esto queda bajo máximo secreto, y quiero vigilancia doble alrededor del cactus. Si hay riesgo, lo neutralizamos. Cole frunció el ceño. ¿Neutralizarlo? ¿Cómo? ¿Con fuego? ¿Explosivos? Turner se lo quedó mirando fijamente.
con lo que sea necesario para evitar una amenaza biológica. El corazón de Cole se aceleró. La idea de destruir el cactus, esa combinación de locura científica y misterio natural, le producía un rechazo profundo. Tal vez porque había sido él quien lo había descubierto. Tal vez porque presentía que el cactus tenía una historia que aún no se había revelado. Esa sensación creció cuando una ráfaga de viento sacudió la lona de la carpa, seguida por un crujido bajo y profundo que provenía de la planta gigante. Todos se quedaron inmóviles durante unos segundos, escuchando. Un técnico rompió el silencio. ¿Eso fue el cactus? Ramírez se puso de pie. Necesitamos más mediciones. Algo ahí afuera está cambiando. Y si queremos comprender qué pasó con el Dr. Greeley, debemos hacerlo antes de que el gobierno decida que lo mejor es borrar todo esto del mapa. Cole miró hacia la oscura silueta. Una sensación profunda, casi instintiva, lo dominó. El cactus no era solo un experimento fallido, era un mensaje, o una advertencia, y la noche recién comenzaba. El amanecer llegó sin suavidad, filtrándose como una luz dura y blanquecina sobre el campamento. La noche había sido tensa. Murmullos constantes entre carpas, pasos apresurados de técnicos, discusiones entre federales y científicos, y ese sonido inquietante que provenía del cactus de vez en cuando. Un crujido profundo, como si algo dentro de él estuviera acomodándose. Nadie durmió realmente. Y todos sabían que ese día sería decisivo. Cole Maddox salió de su carpa con los ojos cansados y el uniforme arrugado. A pesar del sueño intermitente, había permanecido alerta toda la noche, incapaz de ignorar la presión silenciosa del cactus detrás de él. Ahora lo veía claramente bajo el sol naciente, enorme, imponente, casi inmóvil, pero no del todo. La luz hacía visibles ciertos relieves en su superficie que antes no había notado, como si el cactus hubiera ganado una nueva textura durante la noche, como si hubiera cambiado. Los científicos ya estaban trabajando en una mesa improvisada, analizando muestras recolectadas la noche anterior. La doctora Ramírez hojeaba las últimas páginas recuperadas del diario del Dr. Greeley. A cada línea que leía, su expresión se endurecía más. «Doctora», saludó Cole, acercándose. «¿Hay algo nuevo?» Ella cerró el diario con un suspiro largo. «Sí, y nada de esto facilita las cosas. Las últimas notas hablan de un patrón de crecimiento que no es aleatorio. El cactus expandía sus tejidos en dirección a la cabaña. Greeley creía que el organismo tenía algún tipo de respuesta adaptativa, demasiado sofisticada». Cole frunció el ceño. «¿Está diciendo que pensaba?» «No en términos humanos», respondió Ramírez, «pero sí en términos biológicos. Algunas especies reaccionan al entorno, a la luz, a estímulos químicos. Aquí todo indica que la planta reaccionaba a él, a su presencia, y no de forma pasiva». Cole miró hacia el cactus, que se erguía como un centinela eterno sobre la arena. Si el científico había muerto allí, ¿lo hizo atrapado, enfermo, vencido por el calor o por algo más extraño? La planta misma había jugado algún papel en su muerte. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, un grupo de federales llegó. El agente Turner, con su expresión habitual de irritación mezclada con autoridad, llevaba un portafolio bajo el brazo. «Necesito la atención de todos», anunció. Científicos y técnicos se acercaron en círculo. Cole permaneció a un lado, observando. Turner abrió el portafolio y mostró varios documentos. «El gobierno federal ha tomado una decisión. Este sitio será completamente aislado y transferido a una división especial de bioseguridad. A partir de hoy,
Nadie fuera de esta operación sabrá de la existencia del cactus ni del Dr. Greeley. Los científicos empezaron a protestar. Ramírez dio un paso adelante. Esto es un hallazgo científico histórico. No pueden simplemente enterrarlo. Turner la miró con una frialdad calculada. Justo lo contrario, doctora. Vamos a preservarlo bajo supervisión completa, pero el público no sabrá nada. No podemos permitir especulaciones, teorías de conspiración o pánico colectivo. Además, existe la posibilidad de que esta planta sea una amenaza biológica. El silencio cayó sobre el grupo. ¿Planean destruirlo?, preguntó Cole. Solo si es necesario, respondió Turner sin parpadear. Pero en este momento, el objetivo es trasladar un equipo especializado que se hará cargo del estudio. Ustedes estarán fuera del proyecto en cuanto se complete el aislamiento. Ramírez apretó la mandíbula. Sus ojos ardían de indignación contenida, pero sabía que discutir con el gobierno era inútil. Las decisiones ya estaban tomadas, mientras los federales instalaban nuevas barreras alrededor del cactus y marcaban el perímetro con señales de máxima seguridad. Cole acompañó a la doctora Ramírez al borde del campamento. Ella parecía agotada, pero también resignada. Greeley pasó años aquí completamente solo, dijo ella, mirando la enorme planta. Según sus notas, al principio estaba eufórico con el éxito del experimento, pero después cambió. Se dio cuenta de que había creado algo que nunca podría controlar. Y entonces, en lugar de detenerse, siguió adelante. ¿Cree que murió por la planta?, preguntó Cole. Ramírez pensó un momento antes de responder. Creo que murió atrapado en su propio experimento. Quizás la planta no lo mató directamente, pero su presencia lo aisló tanto que perdió toda opción de escapar. Su cuerpo quedó allí, olvidado, integrado en esta historia que ahora nos toca desenterrar. Cole no sabía qué sentir. Había visto accidentes, desastres naturales, incluso rescates complicados, pero nunca algo como esto. Un científico fusionado con su obra final. Una planta que parecía tener voluntad. Un hallazgo tan extraño que el gobierno prefería ocultarlo antes que admitirlo. En ese instante, un técnico se acercó apresuradamente. «Ranger Maddox, el director Turner quiere verlo». Cole siguió al técnico hacia una mesa donde Turner lo esperaba con un documento oficial. «Maddox», dijo el agente, «usted será reconocido por esta operación. Fue el primero en detectar la anomalía, el primero en garantizar la seguridad del área y el principal responsable de que este hallazgo no haya sido descubierto por civiles. El gobierno quiere otorgarle una condecoración por su servicio». Turner extendió el documento. «Firmado y aprobado. Recibirá una medalla al mérito, un ascenso y una recomendación especial». Cole tomó el papel, sorprendido por un reconocimiento que no esperaba. Pero algo dentro de él se sintió vacío. La verdadera historia, la de Greeley, su experimento, el cactus y todo lo que ocurriera allí, sería enterrada, sellada, ocultada. «Gracias», dijo, aunque la palabra se sintió hueca. Turner asintió y dio media vuelta. Horas más tarde, cuando el campamento comenzó a desmontarse parcialmente para entregar el sitio a la siguiente división federal, Cole se detuvo frente al cactus por última vez. El sol de la tarde bañaba sus brazos gigantescos en tonos dorados. El porche de la cabaña crujió suavemente con el viento. Cole sintió algo extraño, como si el cactus estuviera observándolo. No había movimiento real, ni señales visibles, pero la presencia del gigante vegetal parecía más consciente que nunca. «Nunca sabremos tu historia completa», murmuró Cole. «Y tal vez es mejor así». Se dio la vuelta y caminó hacia su patrulla.
El desierto quedó en silencio. Un silencio profundo, insondable, lleno de secretos no contados. Y mientras los federales aseguraban el perímetro, el sol cayó lentamente detrás de las colinas, proyectando una sombra enorme sobre la arena. La sombra del cactus. La sombra de un experimento imposible. La sombra de un misterio que, pese a ser descubierto, jamás sería realmente explicado. La investigación quedó en manos del gobierno, el área fue sellada, y el misterio del cactus gigante sigue sin explicación. ¿Qué crees que realmente pasó allí? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias.